Buenos días a todos y gracias por esta visita. Mi nombre es José Antonio Garzón Tiznado. Actualmente soy el coordinador de la Oficina de Transferencia de Tecnología, dependiente de la Dirección General de Investigación y Posgrado dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Yo tengo alrededor de 35, 40 años haciendo investigación dentro de la universidad. Pues tenemos los últimos 15 años donde hemos trabajado con empresas del sector productivo primario a nivel nacional, inclusive a nivel internacional, a nivel estatal desde luego y regional. Hemos trabajado también en colaboración con empresas nacionales, con diferentes instituciones de investigación, universidades o centros. Y pues actualmente con esta nueva función como coordinador, pues estamos haciendo un esfuerzo bastante importante para tratar de llevar lo que es los resultados de investigación de la universidad hacia el sector que lo demande, que lo requiere, como es el sector productivo y gubernamental, la misma sociedad y desde luego los mismos investigadores. Es un arduo trabajo porque normalmente las universidades a nivel nacional pues han ido evolucionando. Originalmente se privilegiaba la capacidad del maestro para transmitir sus conocimientos de la mejor manera y generar a través de los alumnos pues una alta competitividad y calidad ya en el sector productivo. Posteriormente se requirió de que además los maestros deberían de hacer investigación y entonces sale lo que es el Sistema Nacional de Investigadores, por ejemplo, a nivel nacional por parte del gobierno federal. Y esto pues trae como consecuencia un arranque muy fuerte en la investigación nacional a través de las universidades. Es importante señalar, sin embargo, que no toda esta investigación necesariamente llegaba a quienes la requerían, porque no era ese el objetivo con el que se generó. El objetivo era básicamente generar un poco de conocimiento dentro de las universidades. El siguiente paso que se ha dado, y es en el que estamos nosotros, es que exista una estrategia a nivel de la universidad donde las investigaciones que realizan los científicos dentro de la misma tenga un impacto en la sociedad empresarial, en la sociedad gubernamental, pues, lo que es la parte de gobierno, en la sociedad, por ejemplo, migrante, en la sociedad de escasos recursos. Entonces estamos hablando ya de algo más universal, donde tenemos que salir precisamente a recobrar o a recuperar o a establecer las necesidades ya directamente con quienes las están teniendo, para dentro de la universidad realizar investigación, pero enfocada básicamente a la solución de problemas. Esto quiere decir que se crea un círculo donde la universidad, a través de las necesidades de los demandantes, que es la sociedad en general, tiene el compromiso de diseñar investigaciones que lleven a la solución de problemas. Desde luego, una parte importante y fundamental es que esos problemas se retomen desde la sociedad y no desde la misma universidad. Entonces la universidad tiene que salir, tiene que platicar, tiene que reunirse, tiene que integrarse a quienes están teniendo el problema para poder llevar a sus laboratorios, a sus centros de investigación estos problemas
desarrollar, diseñar proyectos de investigación y entonces con esta componente, en una forma más sólida, poder impactar directamente en la solución de problemas reales. Esa es la meta, básicamente, que como coordinador de la Oficina de Transferencia de Tecnología de la Universidad Autónoma de Sinaloa tenemos en estos momentos. Bueno, ese es un pasaje pues muy amplio y muy general de lo que estamos desarrollando en la actualidad. Ahora, ¿qué experiencia hemos tenido en esta parte de la realización de este tipo de actividades vinculados al sector productivo? Creo que desde hace tiempo dentro de la universidad, bueno, cuando ingresé, básicamente hace 15 años, el objetivo fundamental era generar conocimientos. Sin embargo, nos dimos a la tarea, por una exigencia de aquellos tiempos de los sistemas de apoyo a través de CONACYT, de entrevistarnos con empresarios, con empresas, con organizaciones de producción, de productores, para diseñar proyectos que definitivamente resolvieran problemas en esos lugares. Esto desde luego implicaba y implica en la actualidad un compromiso muy fuerte, porque aquí sí nos están evaluando. Y la evaluación tiene mucho que ver con que nosotros en un momento dado podamos o no resolver el problema con el que iniciamos y que nosotros señalamos que esta estrategia nos daba pertinencia, pero que esta solución establecida en base a los resultados de investigación, pues tenía que ser sentida y desarrollada por quienes lo necesitan, ¿no? Que son los productores, las sociedades, las empresas. No necesariamente todo tiene que resultar del primer diseño de la investigación, porque esto son actividades biológicas y estas definitivamente, al no ser exactas, pues tienen muchos vaivenes, y las condiciones climáticas, el nuevo cambio climático, pues tiene mucho que ver, pero sí nos obliga a ser un poquito más inteligentes todavía para poder revisar todos estos aspectos que nos pueden falsear un poco las investigaciones. Hemos tenido, en base a eso, decíamos, proyectos de investigación con la iniciativa privada, como son con las organizaciones de productores de hortalizas de Sinaloa, problemas que vinieron descritos por parte de ellos y que nosotros como universitarios, entonces nos tocó reunir los grupos interdisciplinarios para poder integrar conocimientos y con estos generar tecnologías, una o dos, no muchas, que nos permitieran o les permitieran a los productores resolver problemas reales en la agricultura. Uno de esos proyectos, por ejemplo, fue el estudio de los virus en el cultivo de chiles bell, en invernaderos y de campo, que eran afectados y siguen siendo afectados, pero en aquel tiempo eran con mayor intensidad por virus, y los cuales nosotros tuvimos la capacidad de estudiarlos y en base a ese conocimiento diseñar estrategias de monitoreo, ¿verdad? Donde se realizó el invento de un equipo especial para estar monitoreando, por ejemplo, un insecto que es la mosca blanca, Bemisia tabaci, y que es vectora, o sea, puede transmitir virus de una planta enferma de tomate a una planta sana. Entonces, esos estudios se hicieron dentro del seno de lo que es la Confederación de Asociaciones de Agricultores del Estado de Sinaloa, CADES. Ahí se integraron 5 empresas para las cuales trabajamos. Se hicieron proyectos donde ellos participaron económicamente por el interés que tenían en generar ese conocimiento a través de la universidad, y la universidad pues propuso, en base a un grupo de investigadores, proyectos que finalmente llegaron a su conclusión. Es decir, no quedaron ahí a la deriva. Llegaron a la conclusión, y nada más para que tengan una idea,
En aquel tiempo el problema de virus en Chile, de acuerdo a los resultados de los productores, representaban el 16% de pérdidas por ciclo. Cuando nosotros diseñamos la estrategia, empezamos a trabajar con ellos, a capacitar a sus técnicos. Ese 16% lo tuvimos posteriormente a menos del 5% de daños, lo que nos daba pues una ganancia ya del 10% de ese 16%, y eso es una forma de medirnos. Estamos hablando del 2016, 2015-2016. También hemos estado realizando proyectos en el área de tecnologías o de productos genéticamente modificados. Iniciamos con maíz, pero por circunstancias regulatorias tuvimos que cambiar, o las empresas tuvieron que cambiar a algodón. Y en este proyecto o megaproyecto, pues anduvimos trabajando desde Sinaloa hasta Baja California, Chihuahua, lo que es Tamaulipas y La Laguna, con proyectos derivados de las tecnologías que en ese tiempo contemplaban o desarrollaban empresas como Monsanto, como Bayer, Pioneer y algunas otras, pero nos dio la oportunidad de poder competir con otras instituciones de investigación a nivel nacional, y entonces pues se desarrollaron durante 10 años proyectos de investigación con resultados que actualmente se pueden observar en el caso de los algodones sembrados por los productores en campo en las regiones que les mencionaba, principalmente en lo que es Sonora, lo que es Chihuahua, lo que es Tamaulipas, en donde, nada más para que tengan una idea, claro, esta no es una tecnología de nosotros hicimos la investigación para establecerla, pero nosotros encontramos que definitivamente de 16 aplicaciones de insecticidas hasta 24, que normalmente hacían los agricultores que sembraban algodón antes de esta tecnología, después de ellos nuestros resultados arrojaron que la cantidad de aplicaciones se debería de reducir drásticamente. Estamos hablando de entre 1 y 2 aplicaciones, y en algunas regiones 0 aplicaciones, debido al impacto que las tecnologías estaban teniendo en la detención del daño de insectos, sobre todo lepidópteros, al algodón. Actualmente las tecnologías se siguen aplicando en campo, y eso ha permitido que México, pues en el caso del algodón, sea competitivo a nivel internacional, con todas las restricciones que la regulación implica. Hemos realizado también otros proyectos a nivel nacional, donde han emanado básicamente muchos de estos de las tecnologías o de las estrategias que hemos generado dentro de los laboratorios. Antes estamos hablando de hace 15 años, era casi imposible hablar, por ejemplo, de la detección de virus fuera de las plantas. Es decir, la detección de virus se hacía nada más en plantas. Actualmente nosotros diseñamos estrategias de laboratorio donde podemos identificar la presencia de virus dentro de los insectos que los transmiten, no de todos los virus. Estamos hablando, por ejemplo, de mosquita blanca, el que ha sido uno de los problemas más grandes a nivel mundial, y donde actualmente hemos desarrollado tecnología, para identificar la presencia de los diferentes virus que transmiten, pero dentro de ellos. Esto nos permite, insecto por insecto, definir los porcentajes en que estos virus vienen contemplados antes de iniciar las siembras en productos como tomate o como chiles, por ejemplo. O sea que nosotros podemos decirle al agricultor, los insectos que tienes alrededor en el campo, en el caso de mosca blanca, traen un 15, un 10 o un 5 o 0% de virus. Y en base a eso, pues ellos tienen que protegerse. Los insectos han cambiado en cuanto a sus características genéticas. Estos nos han llegado del Medio Oriente o del Mediterráneo, de Europa, y nos han llegado con características bastante agresivas.
El último de ellos fue una mosca blanca, lo que es el biotipo mediterráneo, el cual presenta la característica de que es resistente a insecticidas sintéticos. Estas tecnologías nos han permitido, decíamos, entonces revisar características de, además de la presencia de virus en los insectos, es estimar el porcentaje de insectos que son resistentes en una población determinada y en cualquier región del país a insecticidas sintéticos, que son los que normalmente utilizan los productores, por lo general. No obstante que en los últimos años la tendencia al uso de insecticidas orgánicos o biológicos se ha incrementado bastante. Pero este incremento desde luego tiene mucho que ver con el incremento también de la resistencia que estos insectos han generado desde el punto de vista microevolutivo a los insecticidas. Es muy común encontrar entonces en el campo agricultores que reniegan sobre la poca eficiencia de los nuevos insecticidas en el control de estos insectos, y la explicación que nosotros les damos es pues bastante precisa, porque les decimos es que tú estás iniciando tus siembras no nada más con la presencia de virus en tus insectos, vectores, sino que también de ese mismo insecto estás iniciando con un porcentaje muy alto de resistencia a insecticidas. Y esa resistencia, a medida de que pasa el ciclo, se va incrementando de tal manera que pueden llegar inclusive a ser hasta el 100%. ¿Por qué? Porque los insecticidas sintéticos matan las poblaciones sensibles de la mosca blanca, dejando libres a las resistentes, ¿verdad? Entonces, esa tecnología también la hemos generado, aunque al principio era ciencia básica, pero ahora lo que estamos viendo es que es una tecnología que ya estamos utilizando en forma bastante común y bastante frecuente para establecer entonces en regiones qué condiciones son las que tienen estos insectos antes de las siembras de diferentes hortalizas. Actualmente tenemos un proyecto con una empresa precisamente a nivel nacional para revisar en las principales regiones productores de hortalizas en México. Cuando decimos hortalizas estamos hablando de tomates, chiles, melones, sandías, calabazas, y entonces revisar cómo está la situación de este tipo de virus, principalmente en el caso de geminivirus en el insecto, y cómo está la situación de estos biotipos mediterráneo o medio oeste que presentan resistencia a insecticidas. Desde luego, uno de los problemas más fuertes que nos ha llegado últimamente es un virus pandémico. El nombre es el rugoso del fruto del tomate. Este virus nos llega desde el Medio Oriente, de Israel. Ese se genera en el 2014. Ya para el 2016 empieza la diseminación muy fuerte a nivel mundial, ya que es transmitido a través de las semillas del tomate y de las semillas de chile, según el cultivo que se siembre y que se ha infectado en ese momento. Este virus llega antes inclusive del pandémico que es el coronavirus, aunque el coronavirus es para humanos. Son, podemos decir, parientes en cuanto a su característica genética. El virus de las plantas es de ARN y el coronavirus también es de ARN. Ninguno de los dos tienen vectores, ¿no? O sea que la forma de diseminación es por contacto y por semilla. Entonces el virus llega a México en el 2018 y a partir de esa fecha empezamos ya a tener relación con los productores, con las instancias gubernamentales, como es Senacica, por ejemplo, de lo que es sanidad vegetal a nivel nacional, con las instancias gubernamentales también y de productores regionales, como son Cesavecin, Cesavenay Nayarit, Cesabec en Guanajuato,
en diferentes regiones para empezar a explicarles a los productores y a los técnicos de qué se trata ese tipo de virus y cómo es posible que se pudieran controlar. Desde luego tuvimos que hacer proyectos de investigación aquí dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿verdad? Y con estos proyectos entonces generar conocimientos y esos conocimientos llevarlos a campo para hacerlos tecnologías. Es importante que entendamos una cosa. Todo lo que hemos hecho de investigación, de lo que les he platicado, ha tenido una componente fundamental y básica que entre nosotros es necesaria. Es, como ya lo mencionaba hace un momento, toda la investigación se genera por el concurso de diferentes formas de pensar y de especialidad de investigadores y científicos dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que por cierto hasta ahorita los hemos encontrado. Es decir, porque no es fácil que todos los que requieras se encuentren en una universidad. En el caso que hemos tenido alguna deficiencia, pues para eso tenemos convenios con otros centros de investigación y con otras universidades, ¿no? La universidad también tiene un área, una dirección precisamente, que se dedica a este tipo de convenios, de establecimiento de convenios a nivel nacional y a nivel internacional, y que de alguna manera y de una forma muy fácil para nosotros, pues nos allanan todo el camino para estar desarrollando acuerdos con otras instituciones, ¿no? Es importante señalarlo. Entonces, hemos tenido pues incursionado en problemas actuales también que van saliendo. Hemos desarrollado tecnologías para la solución de estos problemas actuales. En estos momentos ya tenemos un paquete, vamos a llamarle, tecnológico, el cual nos permite solucionar parte de este problema causado por el mencionado virus y que ha afectado no solamente a los productores de tomate a nivel nacional, sino a nivel mundial, porque el virus se disemina por semilla y las empresas a las cuales nosotros les compramos las semillas aquí en México son las mismas que se dedican a la venta de semilla a nivel internacional. Entonces, pues esto ha traído como consecuencia la diseminación general del virus. Sin embargo, ahorita hay un esfuerzo muy grande de estas empresas por establecer una estrategia genética para la obtención de híbridos resistentes a las mismas a nivel mundial. En este aspecto también nosotros estamos participando, investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Facultad de Agronomía, la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, inclusive de Físico-Matemáticas, porque aquí tienen que ver cuestiones de temperatura para controlar este tipo de virus en las semillas y sin que estas semillas se dañen. Entonces se requiere ya del concurso de otros tipos de pensamientos, de áreas de ciencias exactas, no nada más de biológicas. Entonces estamos trabajando ya con esto, hemos generado ya resultados, se han estado llevando al conocimiento de los técnicos directamente, de los productores, en conferencias dirigidas a ellos, en talleres inclusive en sus áreas de trabajo y en algunos eventos como son las famosas exposiciones regionales, ¿no? En Sinaloa tenemos la Expo Agro Sinaloa, donde lo hemos manifestado en Exposeres, en Los Mochis. Hemos estado en Guanajuato, hemos estado en el Estado de México, en el Estado de Puebla, en el Estado de Hidalgo. Hemos estado en diferentes lugares llevando precisamente los resultados de estas investigaciones. Y hemos tenido una aceptación y una sorpresa de nuestra parte muy fuerte, porque estados que no se caracterizaban por desarrollar tecnologías como las que emplean los agricultores de Sinaloa, pues vemos que en la actualidad ya las están empleando, ya están exportando, inclusive de regiones de culturas originarias, gentes que apenas aprendieron el español
¿verdad? Pero que hablan su dialecto bastante en su lengua. Ahí están desarrollando toda esta tecnología. Ha sido sorprendente. Y eso, desde luego, nos ha permitido que, de alguna manera, nos ha facilitado el que nos puedan entender más fácil, porque ellos están desarrollando ese tipo de actividades. En el caso de las regiones del norte del país, pues ahí básicamente tenemos relaciones directas con los técnicos, porque es una cultura completamente diferente en ese aspecto. Entonces, estamos teniendo actualmente estudios con algunas empresas de semillas para buscar o analizar, mejor dicho, sus genotipos y entonces buscar aquellos que pudieran ser resistentes o inmunes a este virus. Esas características entonces nos conceden, debido a la capacidad y a la capacitación que como científicos hemos tenido, poder darles a esas empresas la confianza de que nuestros resultados pues van a ser más o menos estables en lo que estamos diciendo, ya que actualmente, aunque se mencionan por diferentes empresas que ellos ya traen resistencia, pues hemos visto que en la realidad las condiciones climáticas les han roto precisamente esta característica que ellos mencionaban y la que nosotros estamos estudiando con bastante precisión, en base pues a todo el conocimiento y toda la experiencia que hemos generado en este tipo de tecnologías. Entonces, proyectos actuales, estamos revisando la mosca blanca y biotipos a nivel nacional. Estamos revisando ya los estudios para la generación de híbridos resistentes en tomate. Nosotros simple y sencillamente, como las investigaciones que estamos haciendo es revisar los genotipos de otras empresas, no los genotipos nuestros, porque nosotros no generamos genotipos, porque nosotros no vendemos semillas como universidad, pero sí podemos hacerlo con nuestros conocimientos y nuestras tecnologías como un apoyo hacia las otras, hacia las empresas que se dedican a ello. Pues hay más estudios todavía que estamos realizando, y como Oficina de Transferencia de Tecnología tenemos estudios, por ejemplo, con toda la región acuícola del estado de Sinaloa, donde se están desarrollando equipos automatizados para detectar, por ejemplo, temperaturas, para detectar niveles de salinidad, detectar algunos contaminantes en el agua, no nada más en el suelo, ni en el ambiente, y que en forma de pronóstico o predicción, los que se dedican a esta actividad de la camaronicultura puedan resolver problemas y prevenirlos, sobre todo, antes de que se les vengan encima. Y dado que ahorita estamos teniendo la incursión de camarón de otros países como Ecuador con precios mucho más bajos, la camaronicultura en Sinaloa es muy importante. Somos el primer productor de camarones bajo este esquema de granjas. De luego enseguida está Sonora, más o menos se equipara con Sinaloa. Y de ahí vienen otros estados, ¿no? Como Nayarit, por ejemplo. Y bueno, algunos otros. El asunto es que durante mucho tiempo, pues nosotros éramos los que mandábamos en el camarón aquí en México, e inclusive exportábamos y también competitivamente éramos importantes. Pero llega un momento en que hay otros países como Ecuador que empiezan a producir camarón a menores precios, porque ya tienen otras condiciones que no tenemos nosotros. Sobre todo que ya no pagan luz, no pagan una serie, es decir, les condonan una serie de servicios que aquí no es posible hacerlo. Pero bueno, ¿qué es lo que puede hacer entonces el productor aquí en Sinaloa? Bueno, tiene que ser más eficiente en la producción de camarón. Y para ser más eficiente en la producción de camarón, pues tiene que dar un giro, tiene que subir 1 o 2 escalones tecnológicos. Y esos 2 o 3 escalones tecnológicos, pues ellos los pueden ir a comprar a otros países, esa tecnología.
pero van a tener que pagar dividendos precisamente por esa tecnología, no va a salir gratis. La otra alternativa es que a partir de las universidades en México o de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues les podamos brindar algún apoyo en la generación de nuevas tecnologías que puedan tal vez no reducir los costos de los gastos, sino reducir los costos de producción por kilogramo. Es decir, mantener los mismos gastos, pero con mayores rendimientos de camarón. Y entonces el costo de producir 1 kilo de camarón se reduce. Y esto puede hacer que el productor sinaloense o el nacional sea más competitivo pues, a nivel internacional. Tiene que ser así. De lo contrario nos van a invadir, ¿verdad? Con camarón. Y entonces pues una actividad bastante importante en el estado pues va a tender a la desaparición, ¿no? Bueno, en esa parte es donde también ya estamos incursionando bastante fuerte. Ya tenemos convenios con algunas empresas en el sur del estado y estamos en proceso para establecer convenios con otros empresarios ya en el centro y en el norte del estado. Ya fuimos para allá, ya platicamos con ellos, ya vimos cuáles son sus problemas. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es ese tipo de problemas que estamos viendo y el apoyo al menos de inicio por parte de los productores de camarón, pues transferirlo a nuestros científicos y empezar a diseñar modelos o investigaciones que nos permitan generar esos modelos para poder incrementar la calidad del camarón y con ello los costos de producción. Este es un proyecto muy ambicioso, pero que ya estamos trabajando sobre eso. Ya se firmó el convenio con una empresa firma en el sur y bueno, poco a poco vamos a ir incursionando con otras empresas, pero primero tenemos que atender una, luego la otra y con las experiencias, pues finalmente vamos a tenerla en todo Sinaloa. Este es un aspecto fundamental sobre otras áreas donde nos estamos yendo, pero sigue siendo un área donde requiere, si se fijan, el agua y alimento. O sea que la universidad entonces tiene que tomar el agua y el alimento como uno de los factores o de los ejes más importantes para desarrollar conocimientos y desarrollar tecnologías, ¿no? Sinaloa no queda en eso. No queda en eso. Hay que recordar que somos un paso también de migrantes. Tenemos que revisar muy seriamente, desde un punto de vista histórico, de un punto de vista ya ancestral, esta situación de los migrantes, porque no podemos considerarlos como si fueran rutas de paso de animales como en aquellos tiempos, ¿no? Sino que son rutas de paso de seres humanos y en los cuales entonces tenemos que pensar diferente ya. O sea, nosotros somos seres humanos, tenemos que pensar diferente sobre ellos, pero tenemos que ser incluyentes. Y a veces esto de ser incluyentes lo mencionamos, pero no nos damos cuenta de qué significa. Y esto significa que tenemos que integrarlos o integrarnos. Pero hay que revisar cómo nos vamos a integrar o cómo vamos a integrarnos para no llegar a incurrir en actividades que finalmente traigan problemas, nos acarreen problemas que después no vamos a poder resolver, sino en revisar toda la situación que esto implica, ¿no? y efectivamente poderlos ayudar a ellos. Y al ayudarlos a ellos también nos podemos ayudar nosotros. Si ustedes se fijan en los agricultores aquí, el problema número uno se llama mano de obra. No se llama tecnología, se llama mano de obra. Entonces, ¿esto qué está dando lugar? Pues está dando lugar a que tengamos que automatizar lo más que se pueda la agricultura. Pero no para desalojar mano de obra, sino para cubrir la demanda de mano de obra. Bueno,
el emigrante o inmigrante muy bien puede ser un apoyo para este tipo de actividades. Desde luego tenemos que pensar diferente. Tenemos que pensar diferente, ya no podemos pensar como lo estamos haciendo actualmente. Es muy poco lo que se paga al campesino. Pero bueno, eso poco porque tiene que ver mucho con los riesgos del propio productor. Y es un círculo vicioso que lo único que trae como consecuencia es que el que sale perdiendo siempre es el que tiene la actividad de la mano de obra. Eso se tiene que revisar muy bien. Tenemos que revisar, por ejemplo, la parte del crecimiento poblacional. Cada vez estamos invadiendo las regiones ecológicas de la región y tenemos que pensar de otra forma. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? No hay un área de investigación, por ejemplo, en cómo rescatar este tipo de áreas que las hemos perdido y que finalmente nos han llevado a este cambio climático. Sinaloa antes tenía mayor cantidad de lluvias. En el sur, por ejemplo, teníamos 1.200, 1.400 milímetros al año. Actualmente tenemos 800. Hay una cosa que les decía a las gentes de los pobladores de la sierra. Cuiden esos árboles. Tienen unos árboles inmensos, unos pinos inmensos. Cuídenlos. Así como el árbol de la noche triste. Porque la cantidad de agua que actualmente nos llega en la época de lluvia ya no es la misma. Ya no vamos a poder tener esos árboles. El día que los quitemos vas a ver qué problema vamos a tener para poder generar otra vez. Entonces tenemos que pensar en cómo rescatar todo esto y generar tecnologías que permitan precisamente hacer un uso muy eficiente del agua. Y existen posibilidades, eso es lo más interesante, pero hay que ir allá. Entonces la universidad puede participar ahí muy fácilmente. Lo único que tenemos es tener un puente, ¿verdad? Un puente de conciencia y ese puente de conciencia nos va a llevar a un puente de desarrollo de estrategias para poder impactar ahí. Ahí no necesitamos hacer investigación. Necesitamos simple y sencillamente implementar actividades, implementar cosas, pero con la conciencia de que estas no nos van a ocasionar ningún problema ecológico en el futuro, porque podemos decir, vamos a llevar la plasticultura. Bueno, pues después vamos a crear un problema de plásticos ahí, de contaminación. No, tenemos que pensar en que sin afectar la parte ecológica, nosotros debemos tener la suficiente inteligencia para poder desarrollar ahí, ¿verdad?, a través de los productores, actividades que sean estables, que sean sostenibles, que las puedan llevar a cabo durante todo su tiempo, y de que es posible, ¿verdad? Actualmente, fíjense bien, nosotros podemos ver en el mercado ya guayabas regionales. Antes no las veíamos. Veíamos unas guayabas muy grandes, muy bonitas. Ya nos enfadamos de esas guayabas porque son muy desabridas, pero las regionales tienen sabor. Bueno, esto quiere decir que estamos regresando a nuestros orígenes de alguna manera. Entonces hay que revisar qué es lo que tenemos como orígenes, qué podemos traernos de otros lugares, porque no necesariamente tiene que ser con nuestros recursos genéticos. Nosotros hay que ser conscientes de que hemos sido de los principales aportadores a nivel mundial de recursos genéticos. Imagínense, el cereal que más se utiliza a nivel mundial es el maíz. ¿De dónde salió? De aquí, ¿verdad? Pues entonces tenemos que entender que hay un montón de cosas que existen en el campo, aquí, que las podemos reutilizar, darles un valor agregado, y otras que podemos incorporar. No necesitamos hacer mucha investigación con eso. Simple y sencillamente empezar a hacer, empezar a diseñar y empezar a apoyar, ¿no? Yo pienso que la universidad en un futuro va a tener programas de investigación y de desarrollo precisamente en función de esto. Y hacia allá es donde tenemos que ir. Yo ya he estado allá con los campesinos. Que lo que me falló es la edad, ¿no? Porque los cerros están muy empinados. Y donde me caiga de uno de ellos, ya no me vuelve, ya no hay herramientas otra vez para que me puedan restituir a las que se me afecten. Pero bueno, los jóvenes son los que tienen pues ya que pensar en esto, pero la universidad tiene también que repensar en todo esto. Afortunadamente tenemos ahorita lo que se llama el nuevo modelo educativo.
Y el nuevo modelo educativo, que es de donde la Oficina de Transferencia de Tecnología está enganchado, nos permite precisamente realizar este tipo de actividades o de desarrollos, pero rescatando lo que hace mucho tiempo tuvimos, donde los estudiantes sean un factor fundamental. Tan jóvenes, pueden hacer cualquier cosa, lo único que requieren entonces es simple y sencillamente la dirección de los maestros. Y los maestros tenemos la capacidad para poder direccionar esa energía y llevarla a esos lugares, y entonces generar otro tipo de economías ahí, ¿no? O sea, mejorar la economía, mejorar otro tipo de cosas. Miren, podemos llevar estudiantes, por ejemplo, de medicina, de servicio social, de agricultura, para implementar lo que es lo que antes era el extensionismo, del área de biotecnología, para enseñarlos a hacer productos químicos que no sean agresivos al medio ambiente, o fertilizantes. Nosotros los podemos hacer a través de ellos. Es decir, una serie de cosas entonces, que lo único que falta es que pues nada más desarrollar una estrategia para llevarlos ahí. Recursos, pues vamos a ver de dónde los obtenemos, pero ahí tiene que participar, eso sí, los gobiernos, la universidad, las empresas y los mismos productores, pero hay que ir con los productores. Ya hemos estado con los productores, y los productores lo único que dicen: por favor no vengan y luego nos abandonen otra vez. Es lo único que piden ellos, que no los abandonemos. Y parece que nosotros volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Pero hay que establecer pues una estrategia que nos permita ya estar yendo, estar viendo, estar llevándoles a cabo un desarrollo. Miren, ellos tienen, por ejemplo, zarzamoras criollas ahí, y el México de repente se convirtió en el principal exportador a nivel mundial de frutillas. Claro, porque eso los tienen las empresas, pero quiere decir que por lo menos a nivel regional, a nivel turístico, podemos participar con todo eso. Imagínense, donde te digan estas frutillas que están aquí, de zarzamoras, arándanos, etcétera, aquí se cosecharon. Pues toda la gente va a querer pasar por ahí y estar comprando. Es decir, un montón de cosas que se pueden hacer, y que estamos ahorita enfrascados precisamente dentro de todas las direcciones de la universidad, no nada más nosotros como Oficina de Transferencia de Tecnología, sino con el apoyo de todos estos. Por todo esto que estamos mencionando, donde la universidad tiene la responsabilidad de ir hacia afuera para poder rescatar los problemas que ahí se están mencionando. Luego vamos a diseñarlos, vamos a jerarquizarlos, luego traerlos hacia el interior para darlos a conocer con los científicos, y luego que después los científicos puedan automáticamente estar yendo hacia allá a estar revisando sus resultados. Nosotros lo que queremos es invitar precisamente a la sociedad de que tenga la paciencia de recibirnos, de ver que no vamos a hacer una encuesta para un trabajo de investigación y que se va a quedar en una biblioteca. Que entienda que vamos a ir a preguntar sobre sus problemas, y que de ahí vamos a tomar los elementos de donde se van a dedicar recursos, los pocos que se tengan, para investigar precisamente esos problemas. Es una solicitud y un compromiso muy fuerte de nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina, de que los pocos recursos que tengamos para investigación tengan impacto en la sociedad. Y por eso es importante que nos hagan caso allá, que nos digan exactamente lo que ellos piensan de cuáles son sus problemas. Y entonces la otra es que si acaso no llegamos a revisar ahí sus problemas, que se sientan con la seguridad de que aquí, dentro de la universidad, en lo que es esta Oficina de Transferencia de Tecnología, que a través de esta información pues se les va a dar la dirección para que puedan acudir, así como los teléfonos. Nosotros vamos a tratar de resolver problemas, desde luego, que la universidad
está adquiriendo el compromiso de hacerlo, ¿verdad? Y que eso se les va a atender y vamos a tratar de llegar, como con las empresas, al final de la solución de los mismos. No nos vamos a quedar a medio camino. Claro, vamos a hacer uso de las ventajas que nos dan el tener estudiantes capacitados, de las ventajas que nos da actualmente el haber establecido o tratar de establecer un nuevo modelo educativo donde el estudiante tiene que estar viendo cuáles son los problemas que el mismo científico, el mismo profesor, ¿verdad?, le está llevando a revisar allá afuera, y que él ya se venga con el profesor a tratar de resolverlos, y cuando este estudiante sea profesionista, pues ya tenga mayor capacidad de resolver problemas, que es finalmente lo que se busca, ¿verdad? Entonces, pues ahí les dejo todo ese tipo de solicitudes hacia la sociedad, y con el compromiso de que nosotros aquí los vamos a atender. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.